generalmente teleconsulta, monitoreo de signos vitales con énfasis en la glicemia y en la oximetría de pulso, y establecer unos criterios de alarma para hospitalizar a los pacientes cuando presenten. Pues bien, en cuanto a los criterios de ingreso, generalmente, según la clínica, está dado por la necesidad de la ventilación mecánica según los criterios ITSA, ¿ya? O la presencia de shock que requiera inicio de vasopresores. Pero también puede ser por la presencia de alguna de las tres de los criterios menores de esta gráfica. Se ha utilizado la escala pronóstica de Newes, una escala que básicamente lo que evalúa es una alerta temprana y que fue validada en los pacientes en China. Básicamente es buena porque establece el grado de el riesgo, las categorías de alerta, el monitoreo que debe hacerse y en dónde debe tratarse al paciente. Esta es la escala, como pueden ver, son 8 parámetros: la edad, la frecuencia respiratoria, la saturación, si el paciente tiene aporte de oxígeno o no, la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, el estado de conciencia y la temperatura. Si podemos ver un paciente que tenga 39 grados de temperatura, ¿ya? Que está con taquicardia y que ya tiene una alteración en la saturación, ya tendría 6 puntos. Si vemos la siguiente tabla en donde está el puntaje, vemos que el paciente de 6 puntos generalmente ya va a requerir un monitoreo relativamente frecuente. Generalmente debe ingresar a una unidad de cuidados intensivos o en lo que se conocería como una unidad COVID. Mientras que los pacientes que tienen más de 7 puntos en esta escala, ¿verdad? Y que ya pasa el nivel rojo, generalmente requieren ya el manejo por medicina crítica, ya en la unidad de cuidados intensivos. Pero hay un grupo de pacientes que también tienen más de 7 puntos, en donde por su estado de no elegibilidad, porque consideramos que ya es un paciente que es no recuperable, debe establecerse un comité de bioética para tratar de hacer cuidados paliativos. Pues bien, el QID-SOFA, también que es una escala pronóstica derivada del SOFA, también puede determinar cómo deben ingresar los pacientes a unidades de cuidados intensivos. Serían dos formas de acuerdo a la severidad de la insuficiencia respiratoria aguda. Una enfermedad pulmonar severa que se presenta en el 14% de los pacientes y que está dada por estas alteraciones: una taquipnea, una frecuencia respiratoria mayor de 30, una saturación de 92% o menos, respirando oxígeno al medio ambiente, una PAFI menor de 300 y infiltrados pulmonares en casi el 50%, que es de evolución rápida. Pero también está la enfermedad crónica, la crítica, en donde se puede ya presentar una falla respiratoria como tal, el paciente en estado de shock con una disfunción orgánica múltiple. Pues bien, en cuanto a la fisiopatología, básicamente vamos a dividirla, y como lo principal es la hipoxemia, vamos a hablar de la hipoxemia refractaria. ¿Es un SDRA? Es la pregunta. Entonces, ¿por qué razón? Se ha visto que la necesidad de ventilación mecánica va entre el 42 al 100% de los pacientes que ingresan a cuidados intensivos. Y la compliance generalmente no es la que normalmente se observa en los pacientes con SDRA y tienen una tasa de barotrauma bastante baja. Gattinoni ha podido establecer que pueden presentarse dos tipos. El tipo L, que generalmente es el inicial, en donde le han llamado CARS, o que es el SDRA del COVID, en donde la compliance pulmonar es normal, el volumen pulmonar también es normal, hay una disminución de la ventilación perfusión y hay un aumento del CHUM. Esto está dado básicamente porque hay una pérdida de la regulación vascular, hay una pérdida de la vasoconstricción hipóxica. Entonces, se produce el aumento del CHUM y por ende explica la hipoxemia. El peso pulmonar es normal, no hay ningún líquido acumulado y por ende, como no hay colapso pulmonar, hay una baja respuesta al reclutamiento. Realmente estos pacientes
mantienen volúmenes corrientes altos, frecuencias respiratorias altas y una presión transpulmonar negativa también importante. Si se persiste esa presión pulmonar la presión pulmonar transnegativa muy alta, generalmente se puede producir lo que se llama un CILI, ¿ya? Que sería una lesión pulmonar autoinfringida por el paciente. Y eso lo tenemos que evitar. La segunda componente sería el tipo H, básicamente que es el CDA que ya conocemos, en donde la compliance pulmonar está baja, hay un volumen pulmonar también reducido, hay un aumento del espacio muerto fisiológico, también hay aumento del Chung, y está explicado precisamente porque hay zonas menos aireadas y la sangre no se oxigena. El peso pulmonar está aumentado por la acumulación de líquido a nivel pulmonar, de edema, y se ve una mejor respuesta al reclutamiento alveolar. Pues bien, hay otra forma de presentación que es el RITAC. RITAC, que básicamente es la respuesta inmunotrombótica asociada al COVID, básicamente está dado por un aumento de la ferritina en valores bastante importantes, lo mismo que del dímero D. La ferritina nos explicaría la respuesta inmune exagerada, mientras que el dímero D elevado nos habla de la tendencia a la trombosis. Y así como estos episodios se presentan a nivel de isquemia periférica, a nivel de isquemia cerebral, el tromboembolismo, y puede llegarse hasta la coagulación intravascular diseminada. En cuanto a los criterios diagnósticos del RITAC, entonces tenemos que hay un dímero D que es mayor de 1000, una ferritina que es mayor de 500, generalmente un paciente que progresa rápidamente de disnea con la hipoxemia refractaria, que generalmente está dada por la coagulación a nivel de los vasos pulmonares, es dado por los fenómenos trombóticos y la presencia de shock. Pues bien, también se ve compromiso miocárdico, así como las arritmias son bastante frecuentes, casi en el 50% de los pacientes. Las cardiomiopatías también se presentan con frecuencia en el tercio de los pacientes, lo mismo que las lesiones cardíacas agudas. Hay pacientes que hacen muerte súbita y que puede estar dado solamente por la alteración viral como tal, como por los medicamentos que podíamos estar administrando, y lo mismo que la presencia de shock cardiogénico. Dentro del compromiso renal, realmente se ve una insuficiencia renal aguda en el 30% de los pacientes, generalmente de origen multifactorial. Se piensa en el efecto directo del virus a nivel renal, la parte de la disfunción cardíaca también. Si hay una disfunción cardíaca se va a producir una disfunción orgánica, entre ellas la función renal, y el efecto también nefrotóxico de los medicamentos que utilizamos. Generalmente hay una necesidad de terapia dialéctica en el 15% de los pacientes. Como ven, ¿cuáles son los datos de mal pronóstico en los pacientes? Básicamente la hipoxemia temprana, el compromiso pulmonar que vemos aquí en este TAC, el aumento de la ferritina, el aumento del dímero D, la presencia de falla renal, la disfunción mioártrica orgánica e indudablemente las infecciones asociadas que se puedan presentar. En cuanto al tratamiento, básicamente el pilar sería la oxigenoterapia. Realmente aquellos pacientes que presentan disnea con una saturación menor de 92 al medio ambiente, iniciamos con oxígeno por cálculo nasal de 3 a 4 litros por minuto. Si durante la evolución la saturación nuevamente cae, podríamos optar por oxígeno por máscara Venturi o ventilación mecánica no invasiva, siempre y cuando tengamos controlado el ambiente. ¿Qué es controlar el ambiente? En un ambiente cerrado, preferiblemente presión negativa con circulación del aire, y la persona que esté acompañándonos con todas las medidas de protección del caso. Si definitivamente no tenemos esas posibilidades, podríamos optar por el oxígeno con máscara reservorio, ¿ya? Para mejorar la oxigenación. Cuando definitivamente vamos a intubar al paciente, cuando hay una PAFI menor de 150 o una SAFI menor de 200, con una frecuencia respiratoria mayor de 30 y con alteración de la conciencia. También es importante si hay la presencia de hipercapnia. En cuanto al apoyo ventilatorio, si decimos que las alteraciones van a depender tanto de la elastancia como de la compliance y de la presión transpulmonar,
Lo que debemos monitorizar en nuestro paciente básicamente son la presión meseta, la presión de conducción, los volúmenes corrientes, el volumen minuto y la PIB. Generalmente el FIO2 va a estar definido por las necesidades y la respuesta que tengamos al mismo. Generalmente se prefiere iniciar con asistido controlado por volumen, con parámetros de ventilación protectora. Si estamos en CARS, podemos utilizar unos volúmenes corrientes un poquito más altos, de 6 a 8 cc por kilo. Si ya es un SDRA en el momento del ingreso, podríamos entonces utilizar volúmenes más bajos. El FIO inicialmente al 100% y lo vamos disminuyendo según las necesidades. Lo mismo que la PIB, generalmente de 6 a 8 centímetros. Si estamos en la presencia de CARS, podríamos utilizar un poquito de PIB más alto, tratando de mejorar la hipoxia, tratando de mejorar la respuesta a ella. Pero probablemente ya en él, como el reclutamiento no va a ser importante, podemos manejar los PIB más bajos. Lo importante es tratar de mantener una presión meseta entre 25 y 30 y una presión de conducción entre 10 y 15. En cuanto al apoyo ventilatorio, entonces, para el seguimiento, básicamente los cambios van a ser dinámicos de acuerdo a las necesidades de los resultados. Igual hay que tratar de mantener al paciente bien sedado y si es necesario la relajación y se requiere la posición prona. Generalmente, cuando se piensa en ella, cuando estamos todavía con una PAFI persistentemente baja, menor de 150, a pesar de todas las medidas que hemos realizado. Pues bien, si el paciente ya lo hemos podido recuperar, cuando se retira la ventilación mecánica, realmente cuando el paciente ya tiene mejoría clínica, ya sea un modo B-level o PRB, de acuerdo a nuestra experiencia, manteniendo PAFI por encima de 300 con PIB de 5 a 6, FIO2 alrededor del 40% durante varios días para evitar tener que estar reintubando a los pacientes. Una imagen del proceso de colocación en ventilación prona. Pues bien, para el tratamiento específicamente del virus, hay inhibidores de la entrada del virus a las células. Entre ellos, los más conocidos son la hidroxicloroquina y la clorrinina, a las dosis que vemos en pantalla. Generalmente el ajuste renal se hace al 50% cuando la depuración de creatinina es menor de 10. El uso se ha utilizado a nivel de profilaxis de personal expuesto, de las personas expuestas, y como tratamiento de la entidad. Los resultados hasta el momento no son concluyentes, la evidencia clínica en realidad es pobre, la indicación es C. Está este metaanálisis que dice que hay evidencia teórica de su beneficio. En cuanto a la revisión Cochrane, está pendiente un protocolo que están llevando a cabo. Si bien la evidencia es baja, pobre, es lo único que tenemos y es lo que hay que utilizar, y por eso aparecen las guías de la OMS de varios países, incluyendo Colombia. Entre los inhibidores de la síntesis del RNA está el lopinavir-ritonavir, que es de pronto el que más se ha propuesto a estas dosis. No hay que hacer ajuste de la función renal, básicamente para tratamiento de la enfermedad. No hay resultados concluyentes, la evidencia clínica es limitada, básicamente la indicación es C. Está el estudio Lotus, que no mostró beneficios, pero hay muchos estudios también en ejecución, entre ellos el proyecto Solidarity, que está auspiciado por la OMS, en donde se están evaluando varias estrategias terapéuticas. Cochrane no tiene ninguna revisión con este tipo de medicamentos, y como les dije, si la evidencia está a favor de que se utilice, generalmente aparecen las guías, incluyendo la de Colombia. El Remdesivir, que también es otro producto a nivel de la síntesis de RNA, es un producto que no está disponible en Colombia, pero que últimamente está tomando auge con algunos resultados que se han obtenido en los diferentes países en donde se puede utilizar. En cuanto a los inmunomoduladores, como tratamiento del COVID, está el interferón beta y el alfa. Hay países que lo están utilizando. España está dentro de las guías de manejo, con resultados todavía no
complacientes en todos los pacientes. O sea, no hay una respuesta que uno vea que verdaderamente sea un medicamento de elección. Está también en tocilizumab, que básicamente está dado para disminuir la respuesta inmunológica que produce el virus. Y están los corticoides. Los corticoides que inicialmente estaban proscritos por su uso, generalmente por los antecedentes que había en otro tipo de virosis y por los estudios iniciales que se hicieron a nivel de China. Últimamente se ha venido retomando precisamente abocando el efecto inmunomodulador que probablemente sea beneficioso en las primeras etapas de la enfermedad. También dentro del apoyo hemodinámico está el manejo del estado de shock. Hay que evitar, generalmente estos pacientes pueden estar hipovolémicos, porque muchos de ellos cursan con diarrea, pero hay que utilizar el líquido con mucho cuidado, generalmente manejado según medidas dinámicas. Se prefiere inmediatamente manejo del shock, utilizar un vasopresor como la norepinefrina, tratando de mantener presiones arteriales medias entre 60 y 65. Eso sí, siempre vigilando los signos de hipoperfusión. En cuanto a la inotropía, no hay un consenso en que diga que la dobutamina sea un medicamento para todos los pacientes. En cuanto a otro soporte, está el soporte renal, como dijimos, la falla renal es importante en estos pacientes, entonces generalmente puede requerir soporte renal. También está la plasmaféresis, que ha mostrado en algunas series algún beneficio, generalmente barriendo todas estas citoquinas que están liberadas. Y la transfusión del plasma de donantes convalecientes, generalmente por aquello de que el aumento de las inmunoglobulinas de anticuerpos contra el virus pueden hacer efecto en los pacientes y evitar la progresión de la enfermedad. Pero hay medidas dudosas. Está la ivermectina, la colchicina, la nitazoxanida, los anticuerpos monoclonales, que actualmente hay estudios que se están llevando a cabo para mostrar verdaderamente si son útiles o no. Y la vacuna que ojalá ya pronto podamos tenerla y sea efectiva. Estas son otras medidas alternativas. Se han utilizado, hay casos en donde la ozonoterapia se ha utilizado con algunos grados de resolución al paciente. Están estos otros tipos de oxigenación, tratando de disminuir la aerosolización del virus. Pues bien, dentro de los cambios y recomendaciones que se han visto desde el inicio de la pandemia en China y lo que se ha visto ya en los otros países, se han adaptado y se han recomendado algunas series, lo que es la ventilación mecánica no invasiva o el oxígeno por alto flujo. Generalmente se está dejando para casos leves en habitación individual, en ambientes controlados, y que hay pacientes que responden muy bien a ello. Generalmente la intubación debe ser por el más experto con todas las medidas de protección del caso. Hay que hacer un buen uso racional del ECMO. No está disponible en todas las entidades y en realidad es costoso. Hay pacientes en donde la parte hemodinámica hay que manejarla con sumo cuidado por la hipovolemia que tienen. Hay que ver la respuesta de la precarga a los líquidos. Hay que estar pendiente de los estudios a nivel de la disfunción cardíaca, como son con troponina, péptido natriurético, ecocardiograma. Si estamos viendo que el paciente se está comportando como una disfunción cardíaca, uso de antibióticos empíricos y antivirales si estamos pensando que hay coinfección. Si no, deben quitarse rápidamente. Los corticoides, como lo había comentado, hay evidencia creciente actualmente en que pueden utilizarse en las etapas tempranas. Debemos evitar el traslado de los pacientes, probablemente por eso se recomienda el ultrasonido. Y la salida de los pacientes generalmente se da cuando hay 2 pruebas negativas de PCR con 24 horas de diferencia. Este es un resumen gráfico ¿ya? Que todos conocemos. Generalmente vemos ahí la evolución tanto de la viremia como de la producción de anticuerpos.
pero estamos viendo que cuando estamos en presencia de síntomas severos, ya tenemos una mortalidad del 15%, pero cuando estamos en la presencia de síntomas críticos, ya hablamos de un 50% de mortalidad. Entonces, nuestra misión será tratar de iniciar lo más posible los tratamientos tempranos, como son la hidroxicloroquina y la cloroquina, que está dudoso si se hace o no se hace en conjunto con la citromicina, generalmente para pacientes en donde estamos pensando que hay una infección asociada respiratoria, podríamos pensar en esta asociación. La terapia antiviral también tratando de iniciarla lo más temprano. Acuérdese, si la hidroxicloroquina lo que hace es evitar que entre el virus, entonces debe ser iniciada tempranamente. Y si la terapia antiviral se inicia para evitar que se replique el virus, entonces probablemente podemos detener la progresión de la enfermedad. La terapia inmunológica generalmente va a estar dada para cuando ya se presenten datos de alteración mayor en el paciente. Pues bien, hay unos lineamientos de la Sociedad Española que considera que son importantes. El lineamiento de bioética básicamente es tener bien informados tanto al paciente como a los familiares, ¿ya? No divulgar la información de los pacientes, no abandonar al paciente por mucho de que consideramos que es de riesgo para nosotros. En cuanto a la RCP, básicamente hacer compresiones, no tantas ventilaciones, hay que estar pendiente del ritmo y tratar de hacer maniobras de RCP aunque el paciente esté en decúbito prono. No asociar a amiodarona con la cloroquina por el riesgo que tenemos de alteraciones del ritmo. Y básicamente esas serían las recomendaciones principales. En sepsis e infecciones, básicamente el aspirado nasal debe hacerse para tratar de determinar exactamente que tenemos un paciente con esta virosis. Iniciar el tratamiento empírico, si estamos pensando en la coinfección, y evitar básicamente atender a los pacientes sin las medidas de protección. Esa es una parte importante que considero de esta charla porque la bioseguridad es lo más importante para el personal que trabaja en UCI. En cuanto a los lineamientos de insuficiencia respiratoria, igualmente los pacientes intubados lo más precozmente, generalmente hecho por la persona más diestra en la técnica, evitar la ventilación mecánica no invasiva, no utilizar nebulizaciones, a menos que, como les decía, estuviésemos en ambientes controlados, no utilizar un ventilador para varios pacientes. En cuanto a la sedación, la relajación y el delirio, realmente tener a estos pacientes en las etapas iniciales muy bien sedados, evitar que no se nos vayan a extubar, manejar la sincronía con relajación muscular y tratar de evitar la propagación de aerosoles por las extubaciones o por la desconexión de los circuitos de ventilación. Generalmente manejar al paciente con todas las medidas de protección del caso que requiera, evitar la sobresedación también y dirigir la sedación por metas. En cuanto a los lineamientos de anticoagulación, debe iniciarse anticoagulación profiláctica, generalmente los pacientes, y de acuerdo al dímero D, podríamos considerar pasar a anticoagulación plena, cuando el nivel del dímero D sea mayor de 2000. No debe transfundirse si verdaderamente no hay evidencia de sangrado y no administrar plasma hiperinmune y hemoglobina a menos que se esté en un ensayo clínico. En cuanto a ya una recomendación, básicamente los pacientes en UCI, el UCI es un área de gran riesgo, debemos mantener todas las medidas de protección del personal. Todo el personal que vaya a ingresar a la unidad de cuidados intensivos debe estar con todas las medidas de protección. Hay que hacer una buena limpieza de las superficies, la recolección de los desechos en forma adecuada. Y hay que tener en cuenta estas conclusiones. El virus es un paciente, el virus es muy contagioso. El tratamiento en UCI debe requerirse si el paciente verdaderamente lo amerita desde el punto de vista
ventilatorio, hemodinámico o renal. Si se puede hacer en forma aislada, mucho mejor. Y eso sí, con todas las medidas de bioseguridad. No bajemos la guardia, evitemos el contagio, evitemos la recirculación del virus, que es lo que hace que los pacientes y los trabajadores de la salud tengan peor pronóstico cuando sean contagiados. Y les dejo estos aforismos. Lo que los hombres realmente quieren no es el conocimiento, sino la certidumbre, tener certeza de lo que se está haciendo. Y el médico es un profesional altamente calificado, necesitado de formación continua de por vida para generalmente resolver los problemas de salud en forma rápida, con decisiones acertadas, aunque estemos en condiciones de incertidumbre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Piera. Vamos con una ronda de preguntas. Por acá en Facebook, Jaime Gómez pregunta: ¿uso de plasma corticoides en UCI? Generalmente, los pacientes, si estamos diciendo que estas medidas son tempranas, lo que normalmente deberían hacerse es evitar el ingreso a UCI. Esa es la idea de utilizarlo en forma temprana. Estamos hablando de la primera semana de inicio de los síntomas, ya que es cuando se ha visto por reportes que tienen los mejores resultados. Probablemente ya en la UCI no es el tratamiento. Estamos hablando de que son tratamientos para prevenir precisamente el ingreso de los pacientes a la UCI y tenerlos muy en cuenta en los pacientes de mayor riesgo, como decía al principio. Ok. Jaime Gómez pregunta: ¿uso de ecografía pulmonar en COVID? Sí, como bien, no quise hacer mayor énfasis en la parte de imágenes. Yo considero que en realidad esto es un capítulo como para una sesión que podría ser clínico-radiológica. Indudablemente sí, o sea, lamentablemente a veces nuestros radiólogos tienen cierta dificultad en querer ingresar a las unidades de cuidados intensivos. Habría que tener a los intensivistas con el entrenamiento del caso para poder realizar esta ayuda diagnóstica que es muy válida, claro que sí. Listo, doctor Viera. Ya no hay más preguntas por el momento. En caso de más adelante, en la segunda sección de preguntas que hagamos, si alguien más hace alguna pregunta, se la comunicaré. ¿Listo? Listo, bueno, gracias. Muchísimas gracias. Ahora vamos con el doctor Hans. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Comparto pantalla ahí? Sí. Voy. Listo. ¿Cómo la ven? Bien, súper bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. Agradezco la invitación a la Asociación Colombiana de Medicina Interna para compartir con ustedes en este tiempo que tenemos algunas de las recomendaciones que se han generado con relación al manejo de la vía aérea. Esta es casi siempre un reto, enfrentarse en un paciente con condiciones de riesgo, con probabilidades de una vía aérea difícil, pero en el paciente con sospecha o con diagnóstico confirmado del COVID-19, pues se adicionan una serie de recomendaciones adicionales en las cuales entra la seguridad de nosotros,
durante el manejo. Yo soy el coordinador del posgrado de anestesia de la Universidad Militar Nueva Granada, soy anestesiólogo y soy intensivista y actualmente coordino el manejo, coordino el grupo médico de pacientes COVID-19 del Hospital Militar Central. Definitivamente, la enseñanza en medicina, esta es la imagen de Nicholas Tolp dando su magistral clase de anatomía plasmada por Rembrandt, y pues ahorita estas herramientas nos han servido mucho, nos han aportado muchísimo, y la idea es este esfuerzo que está haciendo la Asociación Colombiana de Medicina Interna de continuar con la generación del conocimiento, en especial en esta condición en la cual el riesgo de contagio es importante. Nos enfrentamos a un germen con una tasa de transmisión bastante elevada y que pues no es clara cuál puede ser la mejor estrategia, si contención o exposición. Definitivamente los números son impredecibles y creo que estamos esperando un número alto de pacientes. Entonces el riesgo actual tiene que ver con las posibilidades aumentadas de contagio para quienes podamos estar expuestos en el manejo de los pacientes. Este es mi hospital y parte de la contingencia que hicimos fue tener el apoyo de los ingenieros militares para crear esta área de expansión, que por supuesto no va a ser inicialmente, todavía no ha sido utilizada, estamos todavía con la capacidad de expansión interna y esta pues seguramente será un área para un gran número de pacientes que puedan llegar en este pico. Los números son definitivamente preocupantes. Podríamos decir que de la semana pasada a esta semana, de esta semana, ¿sí? Doctor, qué pena lo interrumpo. La pantalla no se está viendo. Ahí estamos. Sí, ya se está viendo. Como, ¿se está viendo otra vez? Sí, ya, ahora sí. El número de contagiados ha crecido de forma importante, casi que se ha duplicado de la semana anterior a esta, y por supuesto estamos hablando de la necesidad del manejo de vía aérea definitivo para muchos pacientes. Entonces, las condiciones que se requieren para el manejo de la vía aérea, por supuesto, las conocemos, pero la pregunta es, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es la necesidad en este momento de optimizar todas esas recomendaciones? Ese es el problema. La evidencia ha crecido de forma desproporcionada en muchos medios y desafortunadamente el nivel del soporte de esas recomendaciones no es fuerte. Sin embargo, algo tenemos que hacer con los pacientes. Ustedes han visto una gran cantidad de editoriales, series de caso, reportes, pero pues es difícil llegar a tener, una condición ideal de recomendación. El punto creo que especial es qué sucede con los pacientes que están recibiendo inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los bloqueadores de los receptores de angiotensina, y algunos, como vemos en el número 1 o en el número 2, son... Doctor, perdón, lo interrumpo. Si quieres, sal de la pantalla completa porque no se ve. Tocaría dejar las diapositivas así para que se vean porque no se están viendo en la transmisión. Así la puedes manejar. Listo. Listo, perfecto. Ahí está mejor entonces. Sí, ya ahí mejora bastante, ya se ve. Las indicaciones de manejo de la vía aérea las conocemos. Tenemos muy claro qué pacientes tienen que ser intubados bajo criterios de falla respiratoria, el deterioro del drive respiratorio, cualquiera de estas condiciones previamente definidas, pero pues en este momento estamos hablando de la seguridad para nosotros como reanimadores. Ese es el punto que nos está preocupando. El objetivo de esta charla no es hablar de anatomía ni hablar de la fisiología de la vía aérea en general, pero sí debemos tener presente que una vez voy a usar medicamentos que van a cambiar el estado cardiovascular del paciente, puedo tener un impacto y debo ajustar el riesgo de las comorbilidades de mi paciente, y entra la duda qué tanto tenemos que evaluar el riesgo en el manejo de la vía aérea porque llegue a ser una situación de no intubación, no ventilación, por ejemplo. Entonces,
Las limitaciones que podemos llegar a enfrentar con la ventilación, hay unos parámetros que sabemos que va a ser difícil, pero es clave recordar que no queremos ventilar estos pacientes. Lo ideal va a ser evitar al máximo cualquier esfuerzo de ventilación, pero sabemos que pacientes obesos con barba o edéntulos van a ser algunos de ellos que pueden llegar a ser un reto. Por supuesto, hay otras condiciones en las cuales la obesidad, los pacientes de edades extremas, especialmente los neonatos y algunos con quemaduras como estas, son riesgos adicionales a los que nos podemos llegar a enfrentar. A pesar de eso, debemos alistar y tener todos los dispositivos considerados para el soporte de la vía aérea. Una de las grandes preguntas que nos tenemos que plantear es cómo está el ayuno en esos pacientes. Si miramos esta imagen, muy probablemente vamos a ver la cantidad de líquido que sale por esa zona, por esa sonda. Entonces, es importante en toda esta condición definir y tratar de establecer el mejor momento para asegurar la vía aérea, porque el riesgo de broncoaspiración, incluso en un paciente que tenga una sonda nasogástrica como la que vimos, pues puede ser un riesgo adicional con un episodio de broncoaspiración más el cuadro respiratorio que tienen estos pacientes. No queremos hacer una evaluación completa del riesgo de la vía aérea, no queremos un paciente tosiéndonos en la cara, aumentando el riesgo de contagio para nosotros. Entonces, esas maniobras para evaluar la apertura y todo, muy probablemente van a disminuir y nos vamos a enfrentar entonces a que puede aparecer una vía aérea difícil no predicha, y eso es parte del riesgo adicional. Entonces, la estratificación del riesgo, que vienen a ser múltiples evaluaciones como el Mallampati, la distancia tiromentoniana, etcétera, son parámetros que ustedes de pronto conocen o recuerdan, pues también con el soporte de hacer combinación de estos parámetros, pues muy probablemente esto se tenga que modificar, porque en la evaluación del riesgo con la posibilidad de contagio que vamos a tener no lo queremos mezclar. De ahí a que cambien parte de los protocolos y en busca de la seguridad, entonces se puede estar cambiando el dispositivo de elección. Para nosotros hemos recomendado la utilización del KimVision como un videolaringoscopio, pero realmente podría ser cualquiera. Y si no tengo videolaringoscopio, pues la laringoscopia convencional tiene que ser la herramienta a utilizar. ¿Por qué no queremos ventilar a un paciente? La probabilidad de que se generen partículas, aerosoles, para que queden en el aire y estas queden más o menos 4 horas para poder contagiar a todos los que estemos en ese medio, pues es latente y existe, es real. Entonces, ¿qué debemos intentar? Como ustedes ven en esta gráfica, disminuir la probabilidad de contagio con la bioseguridad, la protección. Eso no se negocia. Nosotros debemos exigir las condiciones mínimas para disminuir el riesgo. Aparte de eso, debemos ajustar ciertas condiciones. En esta imagen, que es muy bonita, comparan 3 máscaras, dispositivos de bolsa con mascarilla para ventilar, y vemos cómo la ventilación en general genera partículas y genera aerosoles alrededor del reanimador. Sin embargo, ustedes ven acá la colocación de un filtro. Ese filtro disminuye de forma importante esas partículas y esos aerosoles. Entonces, esa es una primera recomendación en caso de que sí tengamos que hacer ventilación a un paciente, porque a pesar de que no queremos ventilarlo por estos aerosoles, no podemos dejar morir a un paciente en una hipoxemia. Esta podría ser una causa prevenible, una causa corregible. Entonces, optimicemos nuestros trajes de seguridad con todas las medidas, y si necesitamos definitivamente, el AMBU debe tener un filtro para que controle esas secreciones. Como les decía, no queremos un paciente tosiéndonos alrededor, entonces tener protegida la vía aérea del paciente siempre con su mascarilla, y en el momento que hacemos la ventilación, vamos a ver cuál viene siendo la recomendación para la utilización de esta. En general, hemos venido haciendo una serie de reuniones. Este es el grupo de terapia que tenemos disponible, que es la mano derecha muchas veces en el momento de que se requiere el manejo de vía aérea de los pacientes. Entonces, esta situación de emergencia, a la cual suele ser una intubación orotraqueal, requiere un planeamiento especial. O sea, no queremos ir a intubar pacientes casi en paro, porque todo tiene que ser a la carrera. No, debo prever qué paciente está haciendo la falla respiratoria y activar de una vez. En nuestro hospital se han organizado por parte de la
coordinadora de enfermería, unas loncheras que tienen todos los medicamentos que decidimos que deberían estar incluidos y tenemos nuestro videolaringoscopio con una serie de hojas disponibles. Recuerden que una vez hemos empezado a administrar medicamentos, no hay tiempo para pedir otro medicamento. El paciente se va a empezar a desaturar rápidamente. El paciente requiere una maniobra que sea efectiva y que idealmente se logre el aseguramiento de la vía aérea en el mejor intento, que tiene que ser el primero. La preoxigenación muy pocas veces va a funcionar. ¿Qué lo buscamos? Barrer el nitrógeno y que el paciente tenga una mejor reserva respiratoria. Pero si tenemos pacientes que con Venturi al 50%, saturan 80%, es muy poco probable que logremos una adecuada recuperación. Si los tenemos con máscara, con bolsa de no reinhalación, con fracción inspirada de 80%, es muy poco probable que después de 3 minutos de 80, de pronto suba a 82, 83, pero no va a llegar a 98. Entonces, esta preoxigenación, que la debemos hacer, debemos garantizarle algo a favor del paciente, pero debemos tener muy presente que se van a desaturar rápidamente. Y la desaturación en esta condición va a llevar a bradicardia y a un paro, probablemente actividad eléctrica sin pulso o asistolia, y no queremos eso. Entonces, el alistamiento de los insumos, de los dispositivos, el ejercicio de la preoxigenación, todo debe ser adecuadamente coordinado para que en el momento de la intubación sea la menor cantidad de tiempo el que estemos utilizando y se logre un adecuado aseguramiento de la vía aérea. En ocasiones nos pueden llegar pacientes de estos obesos que en los Estados Unidos han sido considerados como uno de los grupos de riesgo para tener también esos cuadros severos de la falla respiratoria, y requiere una posición, como están viendo ustedes en esta gráfica, en la que se mejora la exposición y el alineamiento de los ejes para optimizar esa intubación. Si no podemos intubar al paciente, las máscaras laringeas siempre van a ser una elección. Ténganla disponible, ténganla cerca, porque al menos colocándola podemos ventilar al paciente, con el riesgo, por supuesto, de que se puedan generar algo de aerosoles. Entonces, hay otras como la Fast Track, mediante la cual yo podría incluso venir a intubar al paciente una vez hayamos hecho esa ventilación. Hay que practicar, por supuesto, la máscara laringea es sencilla, pero si no hacemos el entrenamiento, vamos a tener problemas. Sucede igual con el videolaringoscopio. El videolaringoscopio es una excelente herramienta, es muy útil, pero vamos a mirar en esta imagen qué sucede en este video. Regálame tú. Y a pesar de que se están viendo las cuerdas, ustedes ven la glotis ahí muy bien. Acá han pasado más de 15 segundos en este video aproximadamente. Vamos con 30, 40, o sea, ¿cuánto tiempo puede pasar entre que se haga la maniobra y no se logre la intubación? Este fue otro caso que tuvimos en un paciente quemado, se tuvo que hacer una intubación despierta. El paciente colaboró, afortunadamente tuvo una adecuada colaboración y se pudo hacer este procedimiento. Entonces, por más de que la videolaringoscopia sea la herramienta ideal, debo hacer un entrenamiento previo, porque si no me voy a equivocar, voy a tener problemas en el momento del manejo. Recuerden, alistamiento es lo más importante, medicamentos, el carro de paro tiene que estar cerca. No tenemos mucho tiempo en el momento de que hemos empezado a administrar medicamentos. Ustedes pueden encontrar guías y recomendaciones para el manejo de la vía aérea difícil. Eso no lo vamos a modificar, no se va a cambiar. La recomendación incluso de llegar a una indicación quirúrgica de manejo de la vía aérea sigue estando presente, con los riesgos, por supuesto, que va a implicar esto de forma adicional. Esto es un ejercicio sencillo que hemos querido presentar porque a todos nuestros pacientes, incluso desde aproximadamente el 10 o el 12 de marzo, recuerden que el primer caso en Colombia fue el 6 de marzo, empezamos a no ventilar a nuestros pacientes. Quisimos disminuir el riesgo, a pesar de que estaba apenas empezando el número de casos, y obviamente ya estamos en fase de mitigación en que las estrategias son todavía mucho más estrictas, y recomendamos, basado en muchas de las otras publicaciones de Italia y de España y en algunos documentos de los chinos también, en los cuales nos decían no ventilemos, y pues si no queremos ventilar a un paciente, tenemos que utilizar una inducción de secuencia rápida o una inducción de secuencia inversa. ¿Qué queremos? Queremos un paciente inconsciente y que tenga óptimas condiciones de intubación. Ese es el objetivo. Entonces,
¿Cómo logramos ese objetivo? La inducción de secuencia rápida requiere inicialmente nuestro planteamiento, incluye la administración del opioide, luego un hipnótico y luego el relajante neuromuscular, que puede ser succinilcolina, es el ideal, pero si hay contraindicaciones podemos utilizar rocuronio hasta dosis de 1.2 miligramos por kilo. En la inversa, ustedes van a ver un cambio en comparación con esta, que es hipnótico y relajante. Acá estamos cambiando relajante y luego el hipnótico. ¿Qué debemos prever? Que nuestro paciente va a hacer bradicardia probablemente secundario a la hipoxemia. Atropina, la atropina va a ser un anticolinérico ideal para controlar esa bradicardia, nos va a dar algo más de tiempo y no que nuestro paciente progrese a un paro cardiorrespiratorio. Si el paciente es hipotensión por el hipnótico que utilicemos, debemos tener un vasopresor, cualquiera, etilefrina, fenilefrina, efortil, efedrina, noradrenalina preparada y disponible, pero no podemos hacer titulación. Acá no hay tiempo de hacer titulación porque el paciente puede empezar a toser, no queremos ningún tipo de esfuerzo en el paciente. E incluso actualmente hemos hecho una modificación a la utilización del opioide. ¿Cómo así que una modificación? El opioide, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que disminuya la respuesta simpática dolorosa por la laringoscopia o por la utilización del videolaringoscopio. Pero para que eso se dé, tengo que darle 2 a 3 minutos de periodo de latencia. En esos 2 o 3 minutos, nuestro paciente se puede desaturar aún mucho más. Entonces, han habido casos en los que no se puede esperar el tiempo del opioide, toca administrar a la carrera el hipnótico y el relajante, porque el paciente empezó a desaturarse, empieza a hacer apnea. Entonces, yo lo tengo sedado antes del tiempo de que el paciente esté con un bloqueo completo para que no le duele la laringoscopia. Entonces hemos considerado no utilizar opioides en algunas recomendaciones y eso lo vamos a ver al final, cuál podría ser la propuesta final. Recuerden que se van a utilizar fentanil, dosis de 1 a 3 microgramos por kilo, tenemos que conocer la concentración, la preparación, le damos 2 a 3 minutos para esos pacientes que no están tan severamente comprometidos, porque queremos de pronto en un paciente coronario no tener taquicardia secundario al dolor de la laringoscopia. Entonces eso va a ser uno de los factores a tomar la decisión en si vamos a utilizar el opioide o no. Tengan presente que hay grupos especialmente que no están de forma continua manejando pacientes críticos y hay intubaciones que las hacen a veces solo con fentanil y midazolam. Los periodos de latencia van a ser muy largos. Los periodos van a incurrir en un riesgo de que el paciente se desature y entonces van a tener que ventilar esos pacientes si no se hizo un adecuado alistamiento y vamos a exponernos en riesgo para el momento de que necesitemos hacer ventilación, porque a pesar de que recomendemos no ventilar, no podemos dejar morir un paciente. El propofol es un hipnótico con unas características que de pronto ustedes conocen bien, pero con un efecto hemodinámico que es hipotensión. Viene siendo uno de las propuestas que hemos venido manejando para nuestros pacientes en el hospital y muchos grupos también las han tomado y pues tengan presente, si va a ser hipotensión, tengan el vasopresor porque es muy probable que pueda presentarse este efecto. Ahora, no nos vamos a ir de pronto a los 2 miligramos por kilo que están recomendados, utilicen de 1 a 1.5 miligramos por kilo y administran inmediatamente el relajante neuromuscular. El otro hipnótico que tenemos es el etomidato, que me garantiza una mayor estabilidad hemodinámica. Sin embargo, hay muchas series y hay algunos autores que no han recomendado la utilización del etomidato por la supresión que tiene en el eje hipotálamo suprarrenal con cuadros y desenlaces más relacionados con mortalidad por la utilización de este medicamento. Nosotros en anestesia lo hemos dejado de utilizar, en cuidado intensivo definitivamente no se utiliza, pues son pacientes sépticos que tienen más propensión a desarrollar este bloqueo. La ketamina es un medicamento hipnótico también que tiene un mecanismo de acción diferente al propofol y que tiene la característica de mantener estabilidad hemodinámica. Entonces, una dosis de 1.5 miligramos por kilo para un paciente adulto está entre 1 y 2 centímetros. Yo diría que se le pueden poner 2 centímetros a casi cualquier paciente adulto para hacer la inducción. Entonces, esta va a ser una de las herramientas seguramente más disponibles en la mayoría de los sitios y de pronto tenemos limitación para conseguir propofol. Como les decía, los relajantes, el objetivo es tener condiciones de relajación óptima y eso lo logramos específicamente
con succinilcolina, que en 45 segundos tenemos a nuestro paciente relajado, pero ojo, puede haber hipercalemia, pueden haber fasciculaciones, debemos averiguar si hay antecedentes de hipertermia maligna porque son efectos desastrosos que se podrían llegar a presentar en caso de que esté contraindicado. En caso de que no haya ninguna contraindicación y esté disponible, se administra el hipnótico, el que hayamos decidido, e inmediatamente se administra la succinilcolina y en un minuto tenemos condiciones de intubación, el paciente es probable que no se haya saturado tanto y logremos el aseguramiento de la vía aérea. Con el rocuronio se ha recomendado utilizar hasta 1.2 miligramos por kilo. Este es un relajante de tipo no despolarizante que no me va a generar fasciculaciones, no tiene los efectos secundarios de la succinilcolina, pero va a tener una vida media mayor prolongada. Entonces el coronavirus SARS-2 nos ha llevado a encontrar una serie de recomendaciones adicionales. Entonces ustedes han visto estas imágenes con la bolsa y la bolsa de pronto me captura y me disminuye las partículas y los aerosoles que se van a presentar. De pronto también ven que esas bolsas lo que nos puede hacer es entrar en riesgos de exposición, como vemos acá, no utilizaron el filtro y esa es una de las recomendaciones estándar en general. El filtro debe estar, no utilizar guantes, no estar protegidos completamente en nuestras superficies. Y los que decían utilizar las bolsas tienen que definir muy bien si el paciente entra con una cobija o la bolsa va directamente contra la piel del paciente y cuál debe ser el manejo. Todas esas recomendaciones son muy válidas, así como la caja de Taiwán, inicialmente conocida con ese nombre, luego le dijeron que era la caja de aerosoles. Nosotros hemos preferido denominarla la caja de intubación orotraqueal. Y lo mismo, esto es algo complementario, mas no es realmente la seguridad que necesitamos. Miren cómo puedo yo entrar en un riesgo innecesario durante la manipulación de la vía aérea. Este es un caso electivo, una paciente con una estenosis aórtica que operamos en estos días. Utilicé la caja para hacer su intubación. Es una paciente que no tiene ninguna patología COVID, pero pues podemos enfrentarnos a casos sospechosos y por eso ustedes ven que estemos utilizando algunos alimentos adicionales recomendados en este momento por nuestra institución. No es fácil manipular los dispositivos. Acá estamos viendo la utilización del biolaringoscopio y en ocasiones puede ser, si no lo hemos practicado en los escenarios en que podemos tomar ese tiempo, puede ser algo engorroso un poco. Entonces es importante mantener un continuo reentrenamiento. Adicional, ustedes van a ver algunas recomendaciones para disminuir la probabilidad de que cuando se intube el paciente puje y tosa y salga una gran cantidad de partículas, pues están diciendo que tengamos el circuito conectado siempre con el filtro y pues son recomendaciones muy válidas. La bioseguridad es lo más importante en este momento en el manejo de la vía aérea. La capacitación para el personal de enfermería, de terapia, nosotros, el personal de biomédico, absolutamente todo el mundo tiene que haber hecho el ejercicio tanto de colocarse, pero más importante de retirarse todos esos elementos de bioseguridad, utilizar un espejo en ocasiones o alguien que nos evalúe si utilizamos y retiramos bien las prendas o no, tener algunas guías que nos recuerden el paso para usarlo, pero más importante, para retirarlo, porque no queremos definitivamente contagios en este escenario. ¿Cuál es la mejor evidencia? Es difícil, las publicaciones todas con el mejor esfuerzo de los diferentes grupos para recomendarnos qué es lo mejor. Nosotros decidimos también tomar y elaborar nuestras guías con base en muchas de estas publicaciones entre italianos y españoles. Finalmente decidimos sacar una serie de recomendaciones para extractar qué puede ser lo mejor en el momento del manejo de la vía aérea y esto se va modificando. Si es necesario, nosotros en el hospital hacemos una evaluación de las terapias que estamos utilizando en nuestros pacientes COVID cada 15 días porque escuchamos o salen publicaciones que están a favor o están en contra de las diferentes terapias que hemos venido utilizando. Entonces ese punto es importante. Hacer la simulación, ese punto hemos venido trabajando casi siempre, es una fortaleza, si lo quiero resaltar de nuestro servicio, y es trabajar en escenarios de simulación, en el cual acá ustedes pueden ver cómo recreamos un caso casi completo con un maniquí, con un ventilador, con una máquina de anestesia funcionando, la protección adicional que se recomienda para eso. Ustedes ven el filtro utilizado, los dispositivos listos y la persona que va a hacer el apoyo en el manejo de la vía aérea. Deben practicarse los roles que cada una de las personas
tiene que llegar a ser y repetir los pasos, como vemos acá, con la colocación de los filtros, tanto en los dispositivos como en las válvulas expiratorias de los pacientes. Acá estamos viendo cómo viene desarrollándose un procedimiento de una biliolaringoscopia. Acá solo es una cabeza de intubación, pero si no lo hemos hecho en el momento de la emergencia, nos va a llevar a mayor riesgo, nos va a llevar a mayores complicaciones, a pesar de que veamos, y ya lo vimos en el otro video, que veamos la glotis, que se ve una exposición muy fácil. Como les decía, el entrenamiento de los roles es clave, y o sea que en estos escenarios debemos involucrar a enfermería o a terapia, el que nos va a acompañar en esta fase del manejo. Algunas otras recomendaciones adicionales que son importantes tener en cuenta es que cuando se termina el proceso de intubación y se va a hacer la desconexión, podemos utilizar un clamp. Acá están viendo ustedes la administración de esta pinza para luego desconectar el circuito y pasar a conectarlo posteriormente con el que se va a ir en el ventilador de transporte del paciente. Aquí estamos viendo ejercicios de intubación, utilización del biliolaringoscopio. Acá de arriba tenemos médicos generales, residentes de medicina interna y un grupo de internistas que trabajan en urgencias como internistas y trabajan en cuidado intensivo y han tenido que participar, bueno, y en piso, que también tenemos un área destinada a COVID, y han tenido que participar en estos procedimientos. Y pues la idea era, ya llevamos 2 o 3 talleres aproximadamente, para que el momento que ellos llegaran a tener la necesidad de hacer la intubación, pero el doctor Aníbal fue muy claro en decir, es la persona más experta la que debe hacerlo, pero si en ese momento el más experto es el internista, qué bueno que haya hecho ese taller previamente para disminuir complicaciones. En resumen, esto está en la página que tenemos en Instagram de Anestesia Hospital Militar, y pueden ahí de pronto tomarlo si les parece útil, y son las fases en la preparación, cómo debemos alistarnos, el traje, las gafas, todas estas recomendaciones que son, por supuesto, importantes estar recordando y recordando. Si voy a una unidad de estas cada 8 días, de pronto tengo más riesgo de cometer algún error en algunas de las fases, mantener un alistamiento y una revisión tanto de medicamentos como de los equipos de estas áreas, recordar las condiciones óptimas para disminuir el riesgo de saturación, pero muy probablemente se va a presentar esa desaturación. Como les decía, acá en esta gráfica, que me gusta mucho, podemos ver las dos secuencias, secuencia rápida, secuencia inversa. Recuerden que si no queremos, fue lo que le adicionamos, evitamos los opioides y nos iríamos únicamente a dejar inconsciente al paciente y a utilizar el relajante y posteriormente el hipnótico, pero se deben administrar de forma simultánea. No le voy a dar un minuto entre uno y otro. Utilizo los 2 medicamentos de forma simultánea. Acá están los medicamentos con sus respectivas dosis. Creo que esta gráfica les puede ayudar. Tengan presente que si el paciente hace bradicardia, necesitamos atropina, y si no, si el efecto hemodinámico es hipotensión, muy probablemente necesitamos del vasopresor. No hay que insuflar, no hay que ventilar sin haber insuflado el neumotaponador. ¿Por qué? Porque eso me puede generar más aerosoles. Tratamos de garantizar que la intubación con el biliolaringoscopio se visualicen las cuerdas, por supuesto, pero acá estaríamos viendo que la capnografía es el gold estándar en este momento. Es lo ideal, llegar a tener esa verificación. Ya para extubarlo, pues muy probablemente esto aplica más para salas de cirugía, porque un paciente en urgencias en falla respiratoria no va a ser extubado el mismo día, va a ser un proceso de extubación diferente, etc. Acá era un planteamiento que teníamos con qué tan fácil, cuál era el riesgo que estábamos tratando de disminuir, utilizando como si todos los pacientes fueran en ese momento sospechosos de COVID. Creo que en esta fase en la que nos encontramos es mucho más probable encontrarnos a casos, y hemos tenido pacientes que se han llevado a cirugía y posteriormente han resultado positivos con complicaciones importantes, con un desenlace de fatalidad, porque son estos pacientes que vienen con patologías
quirúrgicas, ya traen un cuadro abdominal séptico, probablemente con una respuesta inflamatoria adicional a lo que se pueda generar por esa infección. Entonces, es importante en este momento estar mucho más protegidos. Pienso que la bioseguridad es lo más importante. No queremos casos de personal de la salud positivos por no tener los elementos disponibles, y un continuo reentrenamiento y revisión de las recomendaciones tanto de manejo como de medicamentos a utilizar en estos pacientes son los que nos van a llevar a un éxito, que es lo que queremos con esta pandemia que tanto nos preocupa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Hans. Por acá nos preguntan, Carmen Polo dice, ¿la cánula nasal es un dispositivo de bajo flujo? 15 litros por cánula no es viable. Otra vez, la cánula de high flow serán las cánulas de alto flujo. ¿Sí? Cánulas de alto flujo puede ser la pregunta. Sí. Pregunta que si no es viable. Inicialmente nos habían dicho que no se debería poner ventilación no invasiva, que no debíamos utilizar cánulas de alto flujo que pueden llegar hasta 40 litros por minuto, porque esto iba a generar más aerosoles. Como les decía, en el hospital hacemos una revisión de la evidencia, y el encargado en presentar lo que estaba a favor o en contra de la utilización de las cánulas de alto flujo en estos pacientes concluyen finalmente que es una recomendación aceptada. ¿Por qué? Porque estos países que han tenido tantos casos de forma simultánea se han visto comprometidos no solo con el personal médico, sino con los recursos disponibles. Entonces, existe la posibilidad de que se generen más aerosoles con una cánula de alto flujo. Es muy probable que esto llegue a ser cierto. Sin embargo, en la presentación que nos hicieron el día de hoy, consideramos utilizarlo como una estrategia adicional. Las guías americanas para manejo de pacientes COVID consideran el CPAP, la ventilación mecánica no invasiva y las cánulas de alto flujo como estrategias adicionales de ventilación. Cami Betancourt pregunta, ¿lidocaína para evitar o disminuir efecto tuxígeno? Ese es un trabajo del doctor Berumov de 1970 y algo aproximadamente, en el que él demostró que la utilización de lidocaína endovenosa bloqueaba la respuesta cardiovascular generada por la intubación. Entonces, sea para la intubación, me va a servir para controlar esa respuesta hemodinámica, y hay otros autores más recientes que han dicho que el reflejo tuxígeno se suprime. Esto puede ser más válido de pronto al momento de extubar a un paciente, pero en el momento en que lo vamos a intubar va a ser mucho más importante que el paciente esté completamente inconsciente y con óptimas condiciones de relajación. No queremos que el paciente puje cuando estoy pasando el tubo a través de la tráquea. John Loaiza pregunta, ¿puedo conectar un paciente con una máscara laringea a un ventilador? Sí, claro, claro que se puede. ¿Qué es lo importante de la máscara laringea, John? Que si la máscara no tiene un adecuado sello y le pongo, lo ventilo por presión o por volumen como lo esté manejando, es muy probable que si el sello no es bueno, el aire va a escapar, sea por presión o sea por volumen. Entonces, es importante de pronto titular esa ventilación, ¿sí? Y luego de que vea que no tengo escape, probablemente voy a los parámetros estándar con los que quiero dejar ventilar a mi paciente. Jaime Gómez también pregunta, ¿hasta dónde permitir el oxígeno de alto flujo? ¿60 y luego intubar? Nosotros no lo hemos utilizado, no lo habíamos considerado. Esa es una muy buena pregunta, Jaime. Muchas gracias. Nosotros apenas lo tomamos hasta el día de hoy como una opción. No tenemos las cánulas disponibles todavía. Ya empezamos la misma gestión para tenerlas.
el límite que teníamos considerado era 40 y en este momento no recuerdo si se puede ir hasta 60 para decir que falló y que definitivamente toca intubar al paciente. La experiencia no la hemos tenido ni siquiera en cuidado intensivo para pacientes no COVID antes de este epifenómeno. Entonces, no somos como centro de referencia para dar una recomendación específica con esto. Apenas las vamos a empezar a utilizar y esperamos que definitivamente nos ayuden y nos apoyen, sobre todo si no llegamos a tener el número de ventiladores esperado, a pesar de que hemos crecido de forma importante ante el número esperado de casos. Enrique Palmer también hace una pregunta, dice, ¿cuándo utilizar la lidocaína y si se reemplaza a el opioide? La lidocaína la puedo usar siempre. Siempre puedo utilizar lidocaína. La utilizo antes de empezar a administrar los medicamentos. Dele un minuto, minuto 30 aproximadamente de latencia a eso. Es 1 miligramo por kilo. Revise si es al 1% o al 2%. Y ideal no utilizarlo con epinefrina. Hay quienes dicen que la epinefrina pues, les va a dar un efecto cronotrópico, inotrópico y vasopresor, pero la dosis puede llegar a ser alta. Mejor tengan la atropina lista y tengan un vasopresor en caso de que el paciente haga hipotensión o haga bradicardia. Reemplazar al opioide me lo da la condición del paciente. Si yo tengo un paciente que está saturando 80, 82 y lo preoxigeno, mi paciente sube a 90, 92, igual tengo que intubarlo, ya he tomado la decisión, lo veo con la fatiga, lo veo con el esfuerzo respiratorio, tiene la indicación gasométrica, tiene alteración de la conciencia, lo voy a hacer, pero ese paciente recupera, muy probablemente ese paciente me tolera el opioide. Diferente del paciente que está en 80, lo preoxigeno, no me recupera, lo veo inestable, está hipotenso, o sea, el cuadro es el que me va a llevar a tomar la decisión del opioide o no. Clave, que la dosis del hipnótico y la dosis del relajante se administren simultáneas en secuencia inversa o en secuencia rápida. Vamos a hacer la última pregunta para el doctor Hans. Alfonso Rodríguez pregunta, ¿el masaje cardíaco es recomendado o no? En un paciente que hace paro cardíaco, cambia nuevamente. Nosotros pasamos del ABC al CAB y eso fue el gran paradigma para mejorar sobrevida en pacientes en paro cardíaco. Pero si yo hago compresiones torácicas, que de hecho es el argumento del only CPR, de no ventilar, de solo hacer compresiones los 2 primeros minutos del paciente que está en paro, es precisamente que, aparte de garantizar con las compresiones un adecuado flujo sanguíneo, algo de intercambio gaseoso se genera entre la atmósfera y el paciente por ese mismo cambio de gradientes de presión que se da durante el tórax. Quiere decir que sí voy a tener salida de partículas y de aerosoles con riesgo de exposición y de contagio para el personal reanimado que está haciendo la reanimación. Entonces, es muy probable que si tenemos todo disponible, lo primero va a ser asegurar la vía aérea y pasar a hacer las compresiones. En caso de que se requiera hacer compresiones, hay un grupo de pacientes del 7 al 10% que podrían llegar a tener manifestaciones cardiovasculares. Hoy los españoles reportaban que tienen casos de oclusiones coronarias, o sea, de trombosis arteriales coronarias, neurológicas, algunas manifestaciones renales. Luego, perfectamente podemos encontrarnos a pacientes con cuadros coronarios que debutan con los ritmos de paro probables del síndrome coronario, fibrilación y taquicardia ventricular, que van a requerir, obviamente, el algoritmo y el enfoque del manejo que le corresponde. Entonces, sí tenemos que hacer compresiones. Idealmente aseguramos la vía aérea. En caso de que no tengamos dispositivo para eso, protejamos la boca del paciente, protejamos la nariz del paciente para que esas partículas que van a salir, si estamos haciendo solo compresiones, no salgan al ambiente y queden en una compresa o queden en una sábana en ese momento, porque no podemos exponer a todo el equipo reanimador. Muchísimas gracias, doctor Hans. Por acá hay una pregunta para el doctor Viera. Doctor Viera, ¿nos escucha bien? Sí, sí, correcto. Alejandro Patiño pregunta respecto a la charla pasada, ¿es factible en Colombia administración de antimaláricos
profilácticos a personal asistencial expuesto? Bueno, indudablemente eso no es una recomendación, ¿verdad? Hay ya estudios pendientes por definir precisamente, protocolizar la parte de tratamiento de profilaxis con cloroquina o hidroxicloroquina. Precisamente la ACMI estamos haciendo los esfuerzos precisamente para poder iniciar este protocolo. Ok. También pregunta, de tener que intubar a un paciente en un segundo o primer nivel sin ventilador de transporte, ¿qué recomendación habría hasta llegar a sitio de referencia con ventilador disponible? ¿No? Lo ideal es tener el ventilador de transporte. El ventilador de transporte debería también tener filtros. En caso tal de que no lo haya, hay que utilizar ventilación con ambú, pero utilizando el filtro, ¿ya? Entre el tubo y el ambú, así como lo estaba mostrando el doctor Hans. Muchísimas gracias a los doctores Viera y Hans García. Damos por finalizada la conferencia del día de hoy. Recuerden que esta conferencia será subida a nuestro canal de YouTube, ACMI, Asociación Colombiana de Medicina Interna. En las próximas horas estaremos compartiendo el enlace a través de nuestra cuenta de fanpage para que las personas que no alcanzaron a estar en toda la conferencia puedan verla. Y preguntan por acá que si ustedes podrían compartir las diapositivas, Sí, con si es mucho gusto. posible. Claro que sí. Sí, claro que sí. Ok, perfecto. Entonces las personas que estén interesadas en las diapositivas pueden dejar sus correos en los comentarios y nosotros les estaremos enviando las diapositivas de la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por conectarse, que tengan una feliz noche. Gracias, Joana, igualmente. Feliz noche. Gracias, doctor Hans. Profesor, hasta luego. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.